El mundo como lo hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No puede ser cambiado sin cambiar nuestro pensamiento. Albert Einstein. Muy buenos días a toda nuestra audiencia virtual, a nuestra audiencia presencial. Es un honor para mí presentar a la químico-bacteriólogo parasitólogo Lucero Martínez López, egresada del Instituto Politécnico Nacional. En su trayectoria profesional y académica ha colaborado para importantes organizaciones transnacionales, actualmente responsable de gestión de proyectos, identificando y desarrollando oportunidades en las soluciones de microbiología. También ha sido responsable de centros de alta excelencia y de proyectos de manejo y optimización de antibióticos. Agradecemos su presencia en esta jornada académica con el tema exponer el impacto de la implementación tecnológica en el laboratorio de microbiología. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Voy a aplaudir. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, gracias a todos por estar aquí, por estar conectados también. Me es un gusto de verdad compartir estos momentos con ustedes. El tema justamente se centra en el impacto de la implementación tecnológica en el laboratorio de microbiología. Vamos a ir como avanzando en todo el proceso que nosotros conocemos, es algo que históricamente conocemos en temas de nuestra educación universitaria, todo nuestro proceso de saber cuáles son los inicios de un proceso de identificación microbiológica hasta lo que hoy tenemos en día en los laboratorios. Bueno, en la empresa en la que trabajo actualmente es Beckman Coulter. Nuestro objetivo, básicamente, nuestra misión es reimaginar incansablemente la atención médica. La línea de microbiología que manejamos es Microscan, pero a final de cuentas el proceso básico de todo este proyecto de identificación microbiana viene desde mucho tiempo atrás con muchos métodos que todo mundo conocemos o que todo mundo hemos escuchado al menos o trabajado por algún momento con eso. En el tema del diagnóstico microbiológico es como la parte más importante en el que se va a centrar la presentación o la plática. ¿Cuál es el sentido? Yo no puedo hablar de un impacto o de la incidencia o de la presencia de nuevas tecnologías en el laboratorio de microbiología sin tener muy en cuenta que todo eso que se hace o toda esa tecnología que se implementa es básicamente para poder dar un diagnóstico microbiológico, es decir, para poder apoyar al diagnóstico clínico, que esa es la parte más importante, que a veces se nos olvida. En los últimos años ha habido terminología que se utiliza mucho, como es esta medicina de precisión, que se utiliza más para temas genéticos, es decir, identificar correctamente de manera genética cuáles son los factores que tiene ese paciente para poder darle tratamiento correcto, el tratamiento totalmente enfocado. Lo han utilizado en algunos momentos, en algunos artículos de microbiología, para poder hablar justo de este diagnóstico microbiológico. Sin embargo, si somos totalmente realistas, el diagnóstico microbiológico se ha vuelto bastante complejo y es bastante complejo. ¿Por qué? Porque no depende solamente de procesar una muestra en un equipo y que me dé un resultado final, que me dé un conteo de células, por ejemplo, y entonces a partir de eso yo poder determinar cuál es el diagnóstico clínico que probablemente tiene ese paciente. El diagnóstico microbiológico va más allá de obtener solo un conteo. Va a partir de tener un expertise en el proceso de muestras, también poder hacer la siembra, identificar presuntivamente y hacer todo un proceso que efectivamente no me lleva un día ni unas horas. Es básicamente alrededor de 2-3 días, a veces máximo 5 días, dependiendo de lo que yo quiera identificar. Claro está que si yo quiero identificar microorganismos más complejos, pues se va a ir mi identificación hasta probablemente los 21 días, ¿no? Depende de lo que yo quiera identificar. La microbiología clínica es básicamente esta ciencia que busca la identificación de un agente etiológico. Y en este punto, ¿qué vamos a poder identificar o qué estamos buscando identificar? Bacterias, hongos, virus y parásitos. Para todos ellos es muy importante tener la tecnología adecuada. Tradicionalmente los parásitos pues se hace con metodologías manuales que nosotros conocemos, que son un poco complejas. Para virus, hoy día hay muchos sistemas automatizados basados en biología molecular que nos permiten obtener un resultado bastante certero sin necesidad de hacer todos estos cultivos celulares para poder obtener la identificación. Y ahí es algo súper importante. Tradicionalmente en microbiología clínica siempre creemos que el enfoque va siempre a bacterias, solo bacterias, y es lo que voy a poder identificar. Y bacterias, ahí pues se incluyen las micobacterias, entonces como que en nuestra visión decimos, ¿sabes qué? Yo solo puedo identificar bacterias porque es lo que más
puedo obtener en el laboratorio, lo que me es más fácil aislar, lo que me es más fácil identificar, y ciertamente sí. Los hongos, bueno, aquí tenemos una división importante, que son hongos levaduriformes y hongos filamentosos, y para los hongos filamentosos, pues es muy difícil hacer la identificación presuntiva, al menos en los laboratorios. Difícil le llamo porque son varios pasos que hay que hacer. Por ejemplo, hay que hacer microcultivos, hay que tener expertise en la identificación de las conidias, hay que hacer varios procesos que obviamente voy a tardar mucho más tiempo, y también trabajarlos es muy complejo. ¿Por qué? Pues por todo el tema del micelio. Tengo que tener una campana de bioseguridad, protección personal, etc. Entonces se vuelve un poquito más complejo. Los hongos levaduriformes es prácticamente parte de la rutina de microbiología junto con las bacterias, porque pues podemos tener un aislamiento mucho más especializado con medios que van enfocados a eso. Aquí vamos a hablar de la tecnología y el valor agregado en el diagnóstico microbiológico. En los últimos años se ha creado mucho este proceso de optimizar flujos de trabajo, y es algo que se escucha cada vez más. ¿A qué nos enfocamos con el tema de flujo de trabajo y por qué es tan importante? Cuando yo quiero hacer una implementación de flujo de trabajo en un laboratorio, a veces pensamos o sentimos que no va a funcionar para mí. O sea, yo como químico me dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer un flujo de trabajo, van a venir a evaluar el flujo de trabajo, van a venir a evaluar qué es lo que necesitamos mejorar acá, o cambiar, y entonces de repente se siente un poco difícil de analizar o de tomar de manera personal, porque digo, o sea, vienen a evaluar mi trabajo, vienen a ver qué hago bien o qué hago mal, vienen a ver, no sé, a quitarme personal, o tal vez a ver pues si algún personal se va de esta área. Y optimizar un flujo de trabajo es básicamente enfocarnos en productividad y en evidenciar en este flujo de trabajo qué es lo que estoy haciendo bien, pero qué es lo que estoy haciendo mal, como un punto de mejora, no como un punto de juicio. Cuando yo hago estos flujos de trabajo, el objetivo no se tiene que enfocar en las personas desde un punto de vista negativo, se tiene que enfocar en el punto de vista de qué pueden hacer las personas con el tiempo que yo les voy a ganar. Es decir, esta persona da 5 vueltas para poder hacer o sea, de la obtención de la muestra, de la recepción de la muestra, da 5 vueltas para poder meter a un equipo, para meter a otro equipo, para poder hacer el aislamiento, para regresar la placa, para revisar, para analizar por microscopio. Y esas 5 vueltas ocupan, vamos a poner un tiempo específico, así muy particular, vamos a decir que ocupan 10 minutos. ¿Qué pasa si yo reacomodo o rediseño el laboratorio para que tu flujo de trabajo sea continuo, y entonces tú puedas de esos 5 o 10 minutos tal vez hacerlo en solo 2 minutos? Y entonces esos 8 minutos que tú tienes, que a veces pensamos son 8 minutos, pero esos 8 minutos me van a servir a mí para hacer tareas bastante aburridas, que está la parte administrativa, y me va a permitir a mí ser mucho más productivo, porque a veces de repente me decían, oye, pero tal vez hay más tiempos muertos. No, porque ese tiempo muerto lo utilizas para optimizar otra cosa. Porque, ¿sabes qué? Quiero mejorar la técnica de detección para hongos filamentosos. Quiero hacer la implementación de una nueva técnica porque me ha funcionado bastante bien, o porque me lo están pidiendo más, o porque en el laboratorio me está llegando más ese tipo de muestra y necesito darle más atención a esto. Tengo más tiempo para hacer la lectura de mis portaobjetos, de mis muestras en portaobjetos, y eso me permite dar un diagnóstico mucho más certero. Flujos de trabajo es básicamente, o analizar este flujo de trabajo es enfocarnos en mejorar la productividad, identificar puntos de mejora para poder trabajarlos, para poder ayudar también a la productividad, no solo del laboratorio a nivel de cuánto estoy procesando, sino también a la productividad de las personas, entender que obviamente no somos robots y que también tenemos que tener como todo un proceso que llevar, y en este proceso es muy importante trabajar desde un punto de comodidad. Entonces, siempre que ustedes de repente les lleguen a decir en algún momento como vamos a analizar el flujo de trabajo o van a venir a analizar tu flujo de trabajo, los invitaría a pensar en, ok, vamos a identificar juntos qué es lo que yo puedo mejorar, porque seguramente todos tenemos algo que mejorar todos los días.
Entonces, ¿qué puedo mejorar yo en mi flujo de trabajo? ¿O qué puedo dar como sugerencia en ese flujo de trabajo que yo he visto que necesitamos hacer? Entonces, para eso son los flujos de trabajo. Y esto que estamos hablando es algo súper importante para los temas de microbiología. ¿Por qué? Porque en los últimos años ha habido un despertar de equipos de microbiología que soportan todo el proceso preanalítico, que vamos a ver en un momento más, ¿no? Entonces, de repente, justamente pensamos como, entonces, como ya va a haber un equipo que me va a ayudar a hacer todo el proceso preanalítico en el tema de microbiología, a lo mejor, pues, va a haber menos personal, o yo ya no voy a ser tan útil. Claro que somos útiles. Ningún laboratorio, específicamente de microbiología, pero hablando de todas las áreas de los laboratorios, no van a eliminar al personal humano, porque a final de cuentas los equipos fallan. A final de cuentas los equipos en algún momento pueden tener un retraso o pueden no dar el resultado que yo esperaba por alguna razón, porque la muestra no es suficiente para hacer el proceso. O sea, hay muchas cosas ahí que pueden impactar, ¿ok? ¿Cuál es el proceso del diagnóstico microbiológico? Vamos a dividirlo en 3 entendiendo esto. La fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica, que es la última parte. En la fase preanalítica, que es obtención y selección de muestras y proceso de muestras clínicas, me parece que es la parte más importante de este proceso de diagnóstico microbiológico. ¿Por qué? Hay veces que yo lo he vivido bastantes veces, en el tema de la obtención y las muestras clínicas. Muchas muestras clínicas las tomamos nosotros como químicos, muchas otras las toman los médicos o las enfermeras. ¿Y qué pasa con eso? Que de repente llegan al laboratorio y las rechazamos. Y de repente decimos, es que no voy a rechazar una muestra porque es importante, porque el paciente se va a quedar sin muestra. Pero ¿qué pasa si yo acepto una muestra que no es correcta, que no está bien tomada? Obviamente el resultado que yo voy a emitir podría ser incorrecto, porque el paciente, no sé, está contaminada la muestra y entonces yo no voy a darle un resultado correcto. O no tomaron correctamente la muestra y me va a salir negativa y yo voy a decir, esa muestra es negativa cuando pues probablemente no lo es. Entonces esta parte es muy, muy importante. En el proceso de muestras es aquí algo súper valioso, es la elección correcta de los medios de cultivo. Si yo hago una elección correcta de los medios de cultivo, voy a permitirle a los microorganismos poder desarrollar correctamente. A veces elijo baterías básicas, en algunos otros momentos puedo adicionar medios específicos como son los cromogénicos. Algo muy importante en este proceso es siempre aclarar esto. Los medios cromogénicos o los medios enfocados, casi todos son cromogénicos, pero los medios enfocados a la detección de un patógeno o para muestras, por ejemplo, medio para muestras de orinas, no son medios para identificar. Esta es una parte bien valiosa. No sé, un agar cándida o un agar cromogénico para orinas. Entonces de repente digo, ok, si crece un color rosa o rosa burdeos, que es otro tono, es un Escherichia coli. En el tema de orinas. Si es una levadura, si es el medio del cromogénico de cándida y crece verde, depende de la marca que estén utilizando, crece verde es una cándida albicans, ¿no? Por ejemplo, ¿puedo usar eso como un método de identificación? La respuesta es no. Es un método de screening, ¿ok? Es un método de orientación. En el tema de los cromogénicos, los microorganismos consumen ciertos substratos muy específicos que hacen que produzcan esta coloración que nosotros vemos. Los medios cromogénicos no impactan en el proceso de la identificación in vitro, ¿ok? Es decir, yo puedo utilizar un medio cromogénico para poder hacer mi diagnóstico in vitro, para poder preparar mis suspensiones o poder hacer todo mi proceso para identificación o antibiograma. Hay que tener solo cuidado con los medios, por ejemplo, los que tienen muchas sales. El agar McConkey, por ejemplo, también puede interferir en algunos diagnósticos in vitro por el tema de la coloración, pero básicamente de repente preguntan mucho, ¿puedo usar los medios cromogénicos para identificar? O en el medio cromogénico me dijo que era E. coli y aquí me dice que es otra cosa. Sí, porque pues no son específicos, ¿ok? A veces puede dar una coloración, pero el resultado termina siendo totalmente subjetivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay medios, por ejemplo, cromogénicos, que son de orientación para detección de resistencias. Hay medios así, y básicamente son métodos de screening, que son medios que se utilizan cuando un paciente, por ejemplo, viene de otra área hospitalaria, y entonces, o de otro hospital, básicamente es un traslado. Hay que tomar una muestra de screening, que tradicionalmente son hisopados rectales, y a partir de esto sembrar en estos medios cromogénicos.
¿Para qué? Para poder hacer detección de resistencias o un screening de resistencias. Insisto, no son medios confirmatorios, solamente es un screening. Siempre tiene que haber un método certificado o validado para poder identificar esos microorganismos presuntivos. ¿Okay? Ahora, en el proceso de las muestras in vitro, en el proceso in vitro, aquí prácticamente nos vamos a enfocar en hacer la identificación, el antibiograma y todo el proceso que conlleva emitir un resultado final. Aquí vamos, obviamente, a partir de esto tenemos colonias aisladas y aquí tengo que hacer, aquí va a entrar todo lo que tenga yo que hacer de alguna u otra manera después de esta colonia aislada, es decir, un fresco, una tinción de Gram, pruebas de orientación, y pruebas de identificación final, etc. Y en la emisión de resultados, que es la fase post-analítica, aquí es donde yo libero ese resultado final. O sea, no solamente es, ya me dio E. coli y me dio sensible a todo, voy a reportar ese resultado y ya, ¿no? ¿Qué es lo que yo entiendo? Aquí van a influir muchísimas cosas que vienen arrastrándose desde el proceso in vitro. O sea, la emisión de resultados es solamente un clic que yo hago desde mi equipo automatizado o desde mi panel de resultados manual, si yo lo hago manual, ponerlo en una hoja, ponerle nombre, antibiograma y todo lo demás, y finalmente mandarlo a la interfaz o imprimirlo. Eso es una emisión de resultados. Pero, ¿qué hay detrás de esta emisión de resultados? El proceso más robusto es el proceso in vitro. Sin embargo, insisto, el proceso de muestras es muy importante, ¿ok? La elección correcta de los microorganismos. Ahora bien, vamos a poner este ejemplo. En la fase preanalítica hay que tomar 3 cosas importantes que ya lo hemos hablado. Las buenas prácticas en la toma de muestras clínicas, la siembra en los medios de cultivo óptimos y la revisión y realización de pruebas de orientación. Vamos a poner este ejemplo con el hemocultivo. ¿Qué pasa con los hemocultivos? Aquí pueden partir de cualquier botella de hemocultivo, ¿ok? Cualquier botella de hemocultivo. Una vez que este hemocultivo es positivo, yo tengo que hacer ciertas pruebas de orientación o recomendaciones de proceso. Yo tengo que hacer una tinción de Gram de un hemocultivo positivo y también de un negativo. Esa es la recomendación, ¿ok? ¿Por qué de un hemocultivo negativo? Simplemente para confirmar que sea negativo y para poder liberar ese resultado. De los hemocultivos positivos es muy valioso que yo pueda hacer esta tinción de Gram para tener una orientación en si es un bacilo, Gram negativo, un coco Gram positivo o una levadura, ¿ok? Ese es simplemente para poder tener como un histórico de datos. Y aquí es bien importante que hagamos siembra por agotamiento o por estría cruzada. Va a ser muy diferente para cualquier otro tipo de cultivo. Recomendación con el tema de la siembra y agotamiento. Yo sé, todos los que trabajamos microbiología, es bien importante que hagamos una siembra correcta, ¿ok? Y este es un tema que a veces es como muy complejo, pero es muy valioso decirlo. En la siembra, voy a poner mi dedo aquí, seguramente lo van a ver allá y lo van a ver aquí, ¿ok? Esta primera siembra, que es donde se hace el depósito, allá no lo ven, ¿verdad? Solo en el video, ¿sí, no? Aquí donde se hace el depósito, normalmente lo que hacemos es hacer el depósito y ocupamos casi la mitad de la placa, ¿ok? Eso es lo que tradicionalmente nosotros hacemos. Hacemos el depósito de muestra y hacemos un estriado, a veces cerrado, a veces abierto, pero ocupamos casi la mitad de la placa. La recomendación sería que hagan el depósito de muestra y hagan una estría, pero que ocupen un cuarto de la placa, o sea, un espacio muy pequeño, ¿ok? ¿Para qué? Porque si no se van a llevar casi media placa en solamente la primera estría y cuando yo quiera obtener colonias aisladas me va a ser muy complejo, ¿ok? A partir de esto, para muestras complicadas, específicas, los hemocultivos teóricamente, pues, la sangre es un cultivo estéril, en teoría, pero pues en este caso, pues vamos a poder encontrar algunos microorganismos. Entonces, aquí nos vamos a orientar con la tinción de Gram para saber si solamente es un microorganismo o son 2 o son 3, que ahí ya tendríamos que ver si no fue contaminación, pero con el tema de la estría, bien importante. Por ejemplo, muestras de expectoración, muestras de heridas, secreciones, todo esto es lo que nosotros le llamamos diversos. Es bien importante que hagan de preferencia 2 quemas de asa. Hagan el depósito central, hagan una primera estría, hago mi quema del asa y vuelvo a hacer mi siguiente estría sin tocar la estría inicial o la estría anterior, ¿ok? Eso es muy importante porque entonces van a empezar a aislar su muestra y van a poder obtener colonias aisladas. En la tercera o cuarta espacio de sembrado o de asada, tengo que tener colonias aisladas sí o sí. ¿Y por qué hago hincapié en esto?
Para que yo pueda tener un resultado certero, un resultado lo más correcto posible, yo necesito tener colonias aisladas. Si yo proceso una muestra donde yo a veces veo una colonia y debajo de otra veo como un alito de otro tono y digo, pues es solo una, ¿no? Está creciendo apenas. No, son 2 colonias, ¿ok? Entonces, a veces me han dicho como, ay, no, yo sabía que estaba mal, yo sabía que estaba contaminada, porque les da un resultado raro. Yo sabía que estaba contaminada, pero la quise meter a ver si daba. Eso es incorrecto, ¿ok? Está bien que queramos como adelantar el proceso, pero a final de cuentas necesito sí o sí colonias aisladas. Una vez que yo tengo este proceso, obviamente, ¿qué medios voy a elegir para hacer mi aislamiento, por estría cruzada? Es agar chocolate, agar sangre, McConkey y dextrosa saburo solamente si veo levaduras en mi medio base. Eso es algo muy importante. Chocolate y sangre de preferencia en atmósfera enriquecida con CO2, pero son como los más importantes. Si ustedes quieren agregar un medio adicional, se vale, ¿ok? Va a depender de cada laboratorio. Recuerden que cuando ustedes ven una sugerencia de marcha bacteriológica o alguna, no sé, en los libros, por ejemplo, o en los artículos que les dan sugerencias de medios a utilizar, todo lo pueden tropicalizar a su laboratorio, porque solo ustedes saben qué es lo que más pueden encontrar en sus laboratorios. O de repente el médico quiere buscar algo súper específico. No, me dice, ¿sabes qué? Yo sospecho de Brucela. Ok. Mi hemocultivo probablemente va a salir positivo después de 20 días. Y entonces tengo que hacer la elección correcta de los medios de cultivo. ¿Ok? Todo va a depender de eso. Las pruebas de orientación, de repente me preguntan, ¿son necesarias? La respuesta es sí. No son necesarias probablemente para hacer la identificación in vitro, pero son valiosas para un proceso interno de microbiología. Catalasa, oxidasa y mi tinción de Gram, ¿ok? Solamente eso, es muy, muy importante. La tinción de Gram, por ejemplo, en temas de hemocultivo, si ustedes ven que es solamente una colonia, pues ya aquí pues no tendrían que hacer una tinción de Gram porque están viendo que esa colonia está pura, ¿ok? Pero si ustedes ven diversas tipo de morfología colonial en la tinción de Gram inicial, pues probablemente es muy valioso que ustedes identifiquen correctamente esa colonia. Cuando ya estamos trabajando mucho tiempo en microbiología, pues podemos decir, mira, esta colonia es una coli, esta colonia es una Klebsiella, esta es una Pseudomonas, este es un Staph aureus, etcétera, etcétera. Pero para eso justamente es la tinción de Gram. A nadie nos gusta hacerla porque nos quita tiempo, porque es muy tediosa, pero si yo no estoy seguro de qué morfología colonial estoy teniendo, porque digo, no, sí son aureos, pero no creció como tenía que crecer, o usé manitol y sí dio positivo. Recuerden que el manitol positivo, el color amarillito en sal manitol, no lo da solo aureos, ¿ok? Entonces es un medio de orientación, pero pues siempre hay que confirmarlo. Otra cosa. En los medios de agar, dextrosa saburo, o hay un medio que solamente tiene gentamicina, agar dextrosa saburo con gentamicina o agar dextrosa saburo con cloranfenicol. Solo tiene un antibiótico de los dos. Y en esos medios tradicionalmente, o en un agar billi, a veces, crecen algo más que levaduras. Entonces es muy valioso por eso hacer la tinción de Gram, porque a veces un coco y una levadura se pueden parecer. O sea, morfológicamente en la colonia se pueden parecer. Entonces es muy importante que yo haga esa diferenciación. No se vale que yo pueda decir, ¿sabes qué? Pues sí, creo que es una levadura porque es un agar dextrosa saburo y ya lo voy a procesar y entonces resulta que mi identificación me da toda rara. Recuerden que los equipos automatizados van a identificar lo que ustedes le están pidiendo que identifique. Si ustedes le están pidiendo que identifique un Gram positivo porque pusieron un panel para Gram positivo, él va a buscar que esas bioquímicas las va a comparar contra una base de datos de Gram positivos. Y si es un Gram negativo, pues él les va a dar cosas bien raras. Entonces, esto sí depende de nosotros. Una buena identificación in vitro depende de nosotros en todo este proceso. Punto importante, yo sé que más tarde van a ver el tema de hemocultivos y seguramente lo van a mencionar. Es muy valioso en temas de hemocultivos poder seleccionar correctamente las colonias partiendo de una buena toma. ¿En qué? Un hemocultivo por normativa internacional, por indicaciones internacionales, deberían de ser 60 mililitros por toma o por episodio de hemocultivo, ¿no? Eso lo van a ver más tarde, no me voy a adelantar a la otra ponencia, pero eso es básicamente lo que marca la normativa. Mínimo son 20 mililitros por toma, o sea, serían divididos en 2 botellas, para que ustedes puedan diferenciar si el patógeno que están aislando sí es el patógeno real o es un contaminante.
¿Qué pasa si yo tengo solamente un Staphylococcus epidermidis, por ejemplo, en crecimiento? Yo no sé si es el patógeno real o es un contaminante. Tradicionalmente yo puedo pensar, pues es un contaminante, ¿no? Pero si solamente me creció en una botella y en la otra no, probablemente puedo decir si es un contaminante, pero si me crecen las dos, pues puedo decir, ¿sabes qué? Es el patógeno que está causando problemas. ¿Qué pasa con automatizar la fase preanalítica? Hay soluciones automatizadas como la que ya les había comentado. El objetivo de estas soluciones automatizadas o de estos equipos es aumentar la productividad, es decir, acelerar el tiempo de proceso. Yo tomo mi muestra primaria, mi urocultivo, mi faringio, etcétera, lo coloco en la zona de muestras, que en este equipo está en el lado, así como ustedes lo ven, del lado izquierdo, en este caso de mi lado derecho. ¿Okay? Está la zona de muestras, que es donde se colocan los tubos de muestra, y a partir de ahí lo que va a hacer los instrumentos es, van a avanzar todas esas muestras con una asa metálica, van a tomar un poco de muestra y la van a estiar en los medios que ustedes soliciten. Hace una marcha bacteriológica completa. ¿Okay? Partiendo de eso, ustedes pueden elegir por tipo de muestra qué medios de cultivo van a inocular. También hacen, muchos de ellos hacen colocación de sensidiscos, algunos otros hacen tinción de Gram, por ejemplo, tienen un módulo para tinción de Gram, otros tienen un módulo para poder preparar plaquitas para instrumentos de espectrometría de masas, por ejemplo. Entonces, todos estos equipos automatizados, el objetivo es aumentar productividad y automatizar los procesos. Desde que a mí me cueste menos estar procesando las muestras. Imaginemos que tenemos, no sé, 500 muestras de urocultivos, pues se vuelve muy tedioso estar sembrando 500 muestras de urocultivos, así sean 30, es tedioso, ¿no? Entonces, cuando tenemos una gran productividad, automatizar este proceso me permite a mí como usuario y como laboratorio poder hacer uso de estos tiempos en otra cosa, que prácticamente son cosas administrativas, reportar algunas cosas, liberar resultados. Y aumentar la productividad, por ejemplo, este equipo inocula y siembra 125 placas por hora. Son 120 muestras de diferentes tamaños. Esto se refiere a que puedes meter orinas, faringios, etcétera. ¿Okay? Y tradicionalmente se utilizan más para muestras de orina. O sea, todos los laboratorios que tengan un equipo automatizado para automatización de la fase preanalítica lo utilizan más para orinas, y algunas otras muestras que tengan pues mucho más, o sea, en mucha más carga, como faringios. Pero todos los demás que son diversos hemocultivos, pues ahí hay como un paso adicional, porque se tiene que trasvasar la muestra, por ejemplo, a un tubito y sembrarlo. Entonces, ese tipo de muestra no vale la pena automatizarlas tanto, y justamente para eso es. Lo que más me cuesta a mi tiempo, voy a automatizarlo, y lo demás pues me permite hacerlo de manera manual, mucho más especializada. Hablábamos hace un rato del proceso de la elección de las placas, de qué medios de cultivo voy a poder elegir o voy a poder sembrar, y a partir de eso también hay que tener en cuenta cuáles son los microorganismos de interés para la muestra que yo estoy trabajando. ¿Okay? Por ejemplo, este vuelve a ser hemocultivos. ¿Okay? ¿Qué pasa con los aspirados bronquiales? Las levaduras no es un microorganismo de interés para aspirados bronquiales o para lavados endotraqueales. ¿Lo reportamos? Sí, pero no es un microorganismo de interés, porque podría ser biota normal, o sea, biota contaminante o biota normal que está creciendo pues más, ¿no? Por el tema de una infección. Entonces, este tipo, por ejemplo, para lavados bronquiales, secreciones, lavados bronquiales específicamente, expectoraciones, probablemente las levaduras no son importantes. Entonces, va a depender de lo que el médico me pida. Si el médico solicita la búsqueda de levaduras, que es lo que tendría que pasar, pues yo tengo que reportarlo si las encuentro. Pero si no las encuentro, teóricamente lo que tengo que hacer es no reportarlo. ¿Ok? Misma historia con los faringios, que no se reporta Staphylococcus aureus, porque pues es parte de biota normal. Yo para un faringio tradicionalmente busco Streptococcus, entonces no debería reportar Staphylococcus aureus. Lo reporto porque muchos médicos necesitan como el resultado, ¿no? Lo correcto a lo mejor en algún punto como sugerencia sería poner biota normal de Staphylococcus aureus y a lo mejor un conteo generalizado del número de colonias que encontramos. Pero va a depender de cada laboratorio. Insisto, cada uno de ustedes es responsable de validar su proceso y de sus resultados, de lo que ustedes quieran informar y qué tanta información ustedes quieran proveer.
Entonces, para este caso de hemocultivos tenemos cocos gram positivos de interés, Staphylococcus, Enterococcus y los Streptococcus. Para bacilos gram negativos, básicamente enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii, y otros bacilos gram negativos no fermentadores. Precisamente en los últimos años, a partir de la pandemia, se ha aumentado la incidencia de Stenotrophomonas maltophilia, por ejemplo. Hay muchísima incidencia de eso en hemocultivos en zonas hospitalarias. Y las levaduras, pues todas las cándidas son importantes, ¿no? Ahora, en esta fase analítica de microbiología, ya vimos como la fase preanalítica, ¿no? En la fase analítica de microbiología, ¿qué tenemos? Vamos a dividirlo en 4, ¿ok? La identificación microbiana, el antibiograma, la interpretación del antibiograma y la emisión de resultados. Tradicionalmente, ¿qué pienso yo cuando voy a hacer una identificación microbiana? Digo, pues lo identifico y le hago antibiograma, ¿no? Y pues ya, ¿no? Es todo lo que hago. Porque eso es pues lo que hacemos. Pero hay como al menos estos dos últimos, que es interpretación del antibiograma y emisión de resultados, que muchos lo incluimos como un antibiograma, pero no lo son. Son procesos totalmente individualizados e importantes para el proceso. Punto importante. La identificación microbiana. ¿Qué hacemos o con qué la hacemos? Hay dos métodos que lo vamos a ver más adelante para como una división, pero tradicionalmente lo hacíamos con medios, medios en tubito, ¿no? Lo inicial. Después avanzamos en la microbiología. ¿Qué tuvimos ahí? Métodos semiautomatizados o métodos manuales miniaturizados, ¿ok? Después ya avanzamos a los equipos automatizados. Prácticamente todos los equipos automatizados tienen el mismo fundamento, que son pruebas bioquímicas, ¿ok? O sea, asimilación de substratos, vías de substratos, etcétera. Eso es el fundamento de todos los medios de identificación. Algunos equipos proveen de algunos otros plus, o sea, cada equipo tiene como su plus o su propia metodología en el proceso de identificación, pero la base es la misma. ¿Qué se hace en este proceso de identificación microbiana? Bueno, a partir de que yo hago esta siembra en estos micromedios de cultivo, por ejemplo, son tubitos, o en estos paneles automatizados, el instrumento, vamos a hablar ya mucho más automatizado, me va a permitir crear un algoritmo cualitativo y cuantitativo. El objetivo es que el algoritmo cualitativo es básicamente definir que la prueba fue positiva o negativa. Eso es todo. ¿Asimiló o no asimiló? Positivo o negativo. ¿Descarboxiló o no descarboxiló? Positivo o negativo. A partir de eso, ese resultado cualitativo positivo o negativo se traduce a lo que nosotros conocemos como biotipos o bionúmeros, ¿ok? Y después vamos finalmente a partir de este algoritmo cuantitativo poder hacer la obtención de género y especie. Y eso es importante. Porque ¿en qué ha automatizado o en qué ha avanzado mucho? Antes a veces, por ejemplo, llegábamos solo a género. Para microorganismos muy comunes, pues puedo llegar a especie, ¿no? Prácticamente yo puedo decir, pues Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Con métodos súper básicos. Pero hay otros que yo no podía llegar, que era muy difícil porque a lo mejor me faltaba un medio de cultivo, no tenía el otro medio para hacer alguna prueba específica, en fin. Entonces, es muy valioso siempre emitir un resultado final con género y especie, siempre. Porque el tratamiento para una Klebsiella pneumoniae no va a ser la misma que para una Klebsiella oxytoca, se parecen, pero el nivel de patogenicidad no es el mismo, ¿ok? Después sigue el antibiograma. Nosotros pensamos que el antibiograma es básicamente lo que vemos como sensible, intermedio, resistente, y el antibiograma es aquí básicamente obtener un valor de concentración mínima inhibitoria. ¿Por qué nosotros siempre hemos relacionado el tema del antibiograma con sensible, intermedio, resistente? Porque tradicionalmente lo hemos hecho con sensidiscos y solo obtenemos un halo. Teóricamente mi antibiograma sería ese halo de inhibición, ¿ok? Y aquí vamos a enfocarnos en lo que se debe de utilizar, que es la concentración mínima inhibitoria. CLSI, antes, el antibiograma o el método de referencia de los antibiogramas eran Kirby-Bauer, era sensidiscos. Y CLSI ya emitió como el comunicado de que el nuevo método de validación de los antibiogramas o de los antibióticos, cuando se hacen las validaciones, es concentración mínima inhibitoria por microdilución en caldo, ¿ok? Ese es como el método de referencia, microdilución en caldo. Para algunos antibióticos, el método de referencia es microdilución en placa o dilución en placa. Entonces, hay de hecho una diapositiva que vamos a revisar al rato,
que es justo como en el tema de, hay un antibiótico súper específico que me dice, el único resultado que puedes reportar es haciendo dilución en placa, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estas características. Química, tenemos un comentario de la audiencia virtual, dice: hola, no puede decir que es tedioso hacer la tinción de Gram, ya que es la base de la identificación correcta, es la colonia aislada, características macroscópicas y tinción de Gram para identificar los grupos Gram positivos y Gram negativos de acuerdo a las características de la pared. Sí, coincido totalmente. O sea, yo dije que es tedioso porque siempre en los laboratorios escuchamos como, ay, voy a hacer una tinción de Gram, y nos aburre hacer una tinción de Gram. O sea, a mí no me aburre, pero hay muchas, porque a mí me amo la microbiología, pero siendo totalmente honestos, hay muchos lugares donde es como, voy a hacer una tinción de Gram y me cuesta mucho trabajo porque tengo que leer todos mis portaobjetos. No es tedioso, o sea, es obligatorio y es algo importantísimo que hablamos hace rato, es muy valioso. ¿Vale? Continuamos. ¿Sí? Ya casi cerca del break. Perfecto. Luego, la interpretación del antibiograma. ¿Qué pasa aquí con la interpretación del antibiograma? Aquí sí, a partir de mi valor de concentración mínima inhibitoria, voy a hacer la interpretación sensible. Recuerden que ya existe la categoría susceptible, dosis dependiente, intermedio y resistente, ¿ok? Susceptible, dosis dependiente es básicamente que el resultado pues va a ser susceptible si el médico infectólogo da el tratamiento correcto en cuanto a dosis, combinación de antibióticos si se requiere, y tiempo de intervención del antibiótico a ese paciente, ¿ok? Eso quiere decir que no va a ser susceptible si el tratamiento no se da en el tiempo correcto y en la dosis correcta, y eso es totalmente dependiente de los infectólogos, pero se creó esa categorización de este proceso para la interpretación de los antibiogramas. Y finalmente, la emisión de resultados. Hay algo muy valioso que está aquí con la parte de la emisión de resultados, que se llama lectura interpretada del antibiograma. En los últimos años ha tenido como mucho acierto, o ya veo que aparece mucho en algunos artículos hablando mucho de esto. La lectura interpretada del antibiograma se basa en la búsqueda de fenotipos. Recordemos que yo tengo un fenotipo y un genotipo. Fenotipo es lo que yo observo de un ser vivo, ¿no? Microscópico, macroscópico. Entonces, el que yo haga una lectura interpretada de mi antibiograma, es decir, voy a hacer una lectura interpretada, voy a buscar los fenotipos del microorganismo de este antibiograma, de las concentraciones mínimas inhibitorias. Es decir, voy a evaluar las concentraciones mínimas inhibitorias que me dieron de este microorganismo para poder buscar o evidenciar si existe algún mecanismo de resistencia que me vaya a interferir en el resultado final. Ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una beta-lactamasa? Ese es el ejemplo más básico. ¿Qué pasa si yo tengo una beta-lactamasa de espectro extendido y entonces todas las cefalosporinas de primera, segunda ya las tengo sensibles? Y las penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda y tercera sensibles, ¿no? Y tengo cefalosporinas o penicilinas en combinación con inhibidores de las beta-lactamasas, como tazobactam o sulbactam, las tengo sensibles. De repente yo puedo pensar, pues es el resultado, ¿no? Y ya digo, es una BLE positiva. Perfecto, o el equipo lo interpreta, porque el equipo o los instrumentos automatizados lo hacen o lo interpretan. Pero imaginemos que yo no tengo un equipo automatizado, o que sí lo tengo, pero me dice penicilinas resistentes, cefalosporinas de primera resistentes algunas, segunda, tercera sensibles. Entonces digo, ok, ¿y podría ser un resultado correcto? O sea, ¿podría tener una beta-lactamasa? No lo sé porque en mi panel no lo tengo, o porque yo lo hice manual y no hice la prueba. Justamente a eso nos enfocamos con la lectura interpretada del antibiograma, poder hacer pruebas que me suplementen este proceso. Tenemos otra pregunta de la audiencia virtual y nos pregunta, muy buen día, ¿de qué depende el panel de antibióticos que ocupen? Del tipo de microorganismo, y básicamente del tipo de microorganismo. Supongo que se refiere a qué antibióticos voy a utilizar. ¿Nos pueden aclarar solo saber qué antibióticos voy a utilizar por panel? Si es eso, nos enfocamos básicamente en los antibióticos. Los voy a elegir de acuerdo al tipo de microorganismo que yo quiero identificar o al tipo de muestra, de manera general. Yo voy a hacer un proceso general con los antibióticos más comunes, es decir, me voy a regresar. Si ya a mí me interesan cocos gram positivos, o yo estoy viendo en mi tinción de gram cocos gram positivos, yo voy a identificar o a procesar un panel
para identificar cocos gram positivos y un panel de antibiograma para hacer mi antibiograma de cocos positivos, de cocos gram positivos. Los paneles del mercado tradicionalmente ya vienen estandarizados de acuerdo a lo que pide la CLSI, que para nosotros, en el caso de México, es con quien nos regimos, ¿no? Entonces, CLSI va a decir, mira, para los cocos se van a probar en su mayoría estos antibióticos. ¿Y qué va a entrar ahí? Staphylococcus, Enterococcus y Streptococcus. Streptococcus tienen un punto, o sea, ahí como, es un punto aparte, pero Staphylococcus y Enterococcus, el objetivo sería que tú pruebes la mayor cantidad de antibióticos que van a cubrir esos dos microorganismos. ¿Por qué? Porque no sabes si es un entero o un Staphy. Bueno, morfológicamente puedes tener una orientación a saber qué es, pero los paneles automatizados, si se hace por método automatizado, tienen que estar enfocados a que cubra la mayor cantidad de antibióticos que pide CLSI para estos dos grupos. Si es manual, de la misma manera tengo que buscar que sean antibióticos que me puedan cubrir todos estos grupos, que básicamente van a ser, para cocos positivos más o menos, son como unos 18 antibióticos, va a depender. Y algunos antibióticos, por ejemplo, no son necesarios para algunos grupos microbianos. Entonces, todo eso depende de la interpretación del antibiograma. O sea, la elección de paneles. Le gustaría saber flora vaginal. Ahí tenemos un tema importante. Porque Gardnerella, primero. Levaduras, primero. Si le interesan levaduras, tengo mi panel automatizado que contiene solo 3 antibióticos de lo que pide CLSI. CLSI te pide 4 antifúngicos para levaduras, 4 antifúngicos. Ahorita los recuerdo todos, pero son solo 4 antifúngicos, ¿ok? Para levaduras. Para Gardnerella no hay un perfil específico de antibióticos que utilizar porque tradicionalmente pues no se da, o sea, hay tratamientos muy tradicionales que ya es el que siempre va a funcionar. Si estás buscando, por ejemplo, Neisseria, CLSI da los antibióticos, pero no hay paneles automatizados para hacerlo, y entonces tienes que orientarte a esos que también son, espérenme, estoy recordando mi manual de CLSI, que aquí traemos. Yo ahorita te contesto esa pregunta completa. Son, me parece que como 6 antibióticos, que tradicionalmente lo tienes que hacer manual, ¿ok? Pero ahorita contestamos, después del receso, le contesto todos los antibióticos que se necesitan, por ejemplo, para biota vaginal, ¿ok? Específicamente, por ejemplo, los Neisseria en este caso, ¿ok? Pero hay, la respuesta más clara y que siempre normalmente los médicos dan es, para biota vaginal, o sea, exceptuando una levadura, siempre van a dar un tratamiento súper específico, súper dirigido, que es lo que siempre utilizan, pero eso no significa que sea lo correcto. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia bacteriana para Neisseria, por ejemplo. Para Neisseria gonorrhoeae hay un aumento importante de resistencia bacteriana. Entonces, se tienen que hacer antibiogramas que tradicionalmente siempre son manuales, in vitro, pues por sensidiscos, a veces por microdilución. ¿Sí? Pero ahorita me quedo con ese pendiente y ahorita les contesto los antibióticos. Y justo para terminar, dice, ¿cómo solicitaría cultivo con antibiograma o con fungigrama? Pues es que ahí básicamente depende del diagnóstico clínico. Es decir, si el médico está sospechando que es una vaginosis por levaduras, pues hay que hacer, o sea, la solicitud sería un cultivo con fungigrama, ¿no? Pero si en sospecha de otro por diagnóstico clínico, tendría que especificarlo. O ya tendría que entrar de acuerdo a nuestro proceso. Es decir, a mí solo me mandaron el cultivo, yo lo voy a hacer, o sea, lo voy a procesar, lo voy a sembrar, y a partir de lo que yo obtenga, yo procesar lo que se necesite. Eso es lo que tendría que hacerse. Pero si a mí me mandan como tal el proceso, tendría que depender del diagnóstico clínico presuntivo. O sea, qué es lo que el médico sospecha y qué es lo que va a buscar para poder dar un tratamiento. Y pregunta, si tienen crecimiento de Gardnerella, ¿se debe reportar el antibiograma? Ninguno, si es con equipo automatizado, ninguno te lo va a reportar, entonces tradicionalmente no lo reportan. Hace unos años atrás tuvimos un caso con un hospital materno-infantil que los infectólogos hicieron como un proceso de decir, ¿sabes qué? Si necesito que me reportes Gardnerella, solo el género y especie, es decir, bueno, solo género. Gardnerella está ahí
o Guarnerela vaginalis completo y no necesito el antibiograma porque yo doy tratamiento dirigido. Entonces va a depender de cada hospital, clínica o médico. Entonces no estamos obligados a reportar antibiograma específicamente para Guarnerela porque no hay como un protocolo. Es así súper especializado. Cada hospital y cada laboratorio hace su propio protocolo, perdón. Entonces dependemos de eso. Y comentan, si reportan Candida albicans, ¿puedo solicitar el fungigrama? Sí. Deberíamos siempre reportar los antibióticos o los antifúngicos en levaduras sí o sí, pero la recomendación es hacerlo de manera manual porque eso es lo que marca CLSI. O sea, si yo tengo mis antibióticos, si tengo mis puntos de corte, puedo hacerlo por microdilución en caldo, porque CLSI marca las dos opciones, pero es bien importante evaluar que mi método con el que yo esté haciendo el fungigrama no tenga limitaciones. Tengo que leer los insertos de mis productos y verificar que no tenga una limitación. Una limitación importante es, si te doy resistente, puede que no sea resistente porque no tuve la suficiente cantidad de cepas para evaluarlo, confírmalo. Entonces me está dando un resultado que tengo que confirmar igual. Por lo tanto, el resultado el fungigrama, hacerlo manual con esos 4 antifúngicos, en un agar Müller-Hinton suplementado con glucosa y azul de metileno, me va a funcionar mucho mejor que un automatizado. Y hay otros métodos, por ejemplo, hay unos métodos colorimétricos que están por salir del mercado también porque los puntos de corte o el resultado son muy viejitos, entonces ya no son tan funcionales. Entonces termina siendo un poco mejor, con mayor sensibilidad del tema del Kirby-Bauer. Perfecto, pues estaríamos yendo al receso, esperamos que hayan contestado sus preguntas. Microtech tiene una amplia gama de soluciones para esta situación. Tenemos el antifungigrama que viene en el catálogo 2024 y también pues toda la resistencia de antibióticos, identificación por Bruker y pues que siempre contribuye al diagnóstico del paciente. Nos vemos en 10 minutos. Gracias. Continuamos. Gracias. Pues muchas gracias por su amable tiempo de espera. Continuamos con esta interesante ponencia. Vamos a retomarlo con las preguntas que quedaron pendientes y que se están resolviendo a la brevedad. Química, perfecto. Adelante. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos con el tema de biota vaginal. Básicamente Neisseria. CLSI pide 5 antibióticos como tratamiento. Recuerden que CLSI emitió, vamos a ver justo una página más adelante de eso, pero CLSI en sus documentos, al menos en los últimos 4 años, ha emitido tablas de sugerencia, todos los años ha habido, pero en los últimos 4 años las ha ya agrupado las ha dividido en 4 y es como súper específico en los antibióticos que pide. CLSI divide los antibióticos en 4 categorías. El grupo 1 son los antibióticos que sí o sí tendría que probar primero para ese microorganismo. Para Neisseria gonorrhoeae pide solo 5, empezando por acitromicina. Punto importante con acitromicina, debe siempre hacerse en combinación con otro antibiótico de preferencia. Ceftriaxona, cefixime, ciprofloxacina y tetraciclina. Para Guarnerela en este caso no hay como tal algo establecido por CLSI, ya lo verifiqué, no existe. Entonces tradicionalmente siempre los médicos dan tratamiento, siempre se van como cloranfenicol, metronidazol, a veces también lo utilizan, pero es un tratamiento totalmente bibliográfico si lo queremos ver así, porque no hay algo muy establecido para Guarnerela, solo para Neisseria gonorrhoeae. Y bueno, las enterobacterias, pues obviamente tenemos que reportarlas y en ese caso va a depender de cada tipo de, todo el listado de enterobacterias, ¿ok? Hasta aquí todo bien. ¿Alguna duda ustedes aquí en presencial? Si tienen... Sí, los antibióticos, sí. Acitromicina, ceftriaxona, cefixime, ciprofloxacina y tetraciclina. Hay puntos de corte para hacerlo por Kirby-Bauer y para hacerlo por microdilución en caldo, pero están más completos si se hacen por Kirby-Bauer. Por microdilución en caldo solamente hay interpretaciones a veces, ahorita les confirmo, solo hay interpretación sensible, pero no intermedio resistente. Entonces, para algunos, va a depender obviamente del antibiótico, ¿okay? Pero son básicamente esos, para Neisseria gonorrhoeae. Listo. Bueno, aquí dejo mi compu porque si alguien nos pregunta otra cosa, ¿va? Listo, vamos ahora entonces a continuar con el tema de, bueno, nos escriben ahí si respondimos a sus preguntas o tienen una pregunta más específica, por favor.
Ahora entonces, vamos a avanzar ya para desglosar todo este tema. Para identificación microbiana vamos a dividirnos en dos áreas importantes. Primero, la identificación fenotípica. Aquí vamos a hacer identificación por morfología, microscópica o macroscópica. Todo es importante, ¿ok? Microscópica, tinción de Gram, lo mencionamos, también lo mencionó el químico que nos escribió. Es muy importante hacer tinción de Gram siempre, sí o sí, ¿ok? Porque es importante diferenciarlo. Hay que evaluar propiedades bioquímicas y propiedades metabólicas, y esto se evalúa con nuestros substratos, ¿ok? Siempre. Cualquier método automatizado o manual vamos a utilizar siempre substratos para ver descarboxilación, ruta metabólica, etcétera, ¿ok? Ahora, este es un ejemplo y se los quise poner aquí estos numeritos que dicen 4, 2 y 1, porque de esa manera se calculan los bionúmeros o los biotipos que hablábamos hace rato. Recuerden, yo tengo un microorganismo, una colonia aislada, a partir de la colonia hago una tinción de Gram, identifico si es un bacilo Gram negativo o un coco Gram positivo. Si tengo un equipo automatizado, que ese es el objetivo básicamente, tener un equipo automatizado o semiautomatizado, elijo el panel que voy a trabajar y partiendo de eso digo, si es un bacilo Gram negativo, elijo este panel que tiene estos substratos y el instrumento lo que va a hacer es primero evidenciar la lectura positiva y negativa y después crear un biotipo o bionúmero que lo hace con esta sumatoria. Los números siempre son iguales para cualquier casa comercial, 1, 2 y 4, ¿ok? Cuando la prueba es positiva, pues se le asigna un valor 1, 2 o 4. Vamos a imaginar esto. Vamos a trabajar con este ejemplo me voy a atravesar, bueno, lo voy a hacer en estos de aquí, ¿ok? Estos que están acá. Este es un ejemplo de resultados de una muestra. Vamos a imaginar que este resultado es negativo, este es positivo y este es negativo, ¿ok? Entonces, aquí negativo, positivo, negativo, hasta ahí vamos bien, ¿ok? El biotipo, bueno, el número inicial para este es 0 más 2, 2 más 0, 2. Aquí no aplicamos mucho las matemáticas, ¿no? Pero entonces, solo le asignamos el valor a la prueba que fue positiva, ¿ok? Para acá, estas tres son positivas, entonces sumo 1 más 2, 3 más 4, 7. Entonces ese número será 7. Y así se va construyendo el biotipo de esa manera hasta que termina y eso lo manda a la base de datos y me dice prácticamente qué género. El género y especie viene mucho del vire de las bioquímicas, o sea, el análisis bioquímico o metabólico. Y el porcentaje que nosotros vemos en los equipos automatizados, que 90 y tantos por ciento, 80 y tantos por ciento, viene de este biotipo. Porque lo que se hace es, tengo ya la identificación, ya sé que es una coli, ya sé que es una Klebsiella, y entonces ahora voy a buscar este biotipo dentro de las Klebsiellas para ver qué tan típico o qué tan probable es en mi base de datos. Siempre recuerden eso, ¿ok? Las bases de datos se construyen con una gran cantidad de microorganismos, se analiza el biotipo de cada uno de ellos o el bionúmero, como lo llamen, y a partir de eso yo poder determinar qué tan común o qué tan típico es ese microorganismo en mi base de datos, ¿ok? Yo puedo confiar en un resultado, yo Lucero Martínez, me siento cómoda confiando en un resultado de más del 95%. No hay 100% porque obviamente son probabilidades y pues nunca va a haber un 100%. Siempre es 99% lo que yo voy a obtener. Los equipos automatizados mínimo te van a dar 85%. Si tú tienes un resultado más del 85%, puedes emitir un resultado con ese reporte, ¿ok? Pero es consideración de laboratorio. Si yo tengo 85%, sé que es una colonia aislada, pero me ha costado mucho trabajo poder trabajar, o sea, no se ha aislado bien, crece muy lento, y tengo 85, 86%, digo, ok, es una colonia pues que está bien, ¿no? O sea, está aislada, no tengo problema con eso. Yo preparé bien mi turbidez, preparé bien mi suspensión bacteriana, no pasó nada raro ahí, entonces puedo decir, ¿sabes qué? La voy a liberar, no pasa nada, o a lo mejor me puedo decir, la libero, pero solicito una nueva muestra, ¿no? Que a veces es muy complicado. Tradicionalmente yo siempre voy a liberar resultados arriba del 90% que dan un mucho mejor confort a mi resultado, ¿ok? Siempre. Equipos automatizados no liberan el resultado o a veces lo liberan si tenemos menos de 85%, porque básicamente me dice, mira, la probabilidad es esta, tú elige, o sea, lo quieres tomar o lo quieres desechar. Lo que yo debería de hacer es desecharlo y volver a procesar la muestra, ¿ok? Entonces, y volvemos a retomar esto. Pruebas de orientación, tinción de Gram, oxidasa y catalasa son bastante importantes para los soportes de identificación fenotípica.
ya sea que yo lo haga de manera manual, como tradicionalmente lo hemos hecho por años, o que yo utilice equipos automatizados. Sí o sí tengo que hacer pruebas de orientación, sí o sí, porque es algo de microbiología y es algo que me da un soporte a mí para poder entender en algún momento. Los equipos automatizados a veces me van a decir, oye, ayúdame con una oxidasa, o ayúdame con una catalasa, porque no puedo diferenciar una especie, me cuesta mucho trabajo, o estoy ahí como medio complicado con una epidermidis y un auris, por ejemplo, está en un caso muy particular, ¿no? Entonces nos va a ayudar mucho. Con los métodos fenotípicos, tradicionalmente yo siempre voy a poder identificar bacterias y hongos levaduriformes, perdón. ¿Hongos filamentosos también se puede? Pues sí, también se puede, pero me va a llevar mucho más tiempo y también necesito un poquito más de especialización en poder diferenciar correctamente la morfología microscópica. Micobacterias también puedo hacer identificación fenotípica, pues es un poquito más complejo, pero sí se puede hacer. Pero pues la recomendación y los métodos validados es biología molecular, ¿no? Para esos casos. O espectrometría de masas. Ahora tenemos los métodos moleculares. Para estos métodos moleculares, aquí yo voy a estudiar y caracterizar de manera estructural a ese microorganismo. Eso es lo que hacen los métodos estructurales. De manera, aquí lo vamos a dividir en dos, en la genómica y la proteómica. Genómica, pues lo que nosotros conocemos tradicionalmente como biología molecular, ¿ok? Hay muchos equipos automatizados hoy día que tomo una muestra, la ingreso, hace un análisis, obviamente extrae todos mis ácidos nucleicos y vamos a identificar bacterias, hongos levaduriformes, hongos filamentosos, mucho más complejo, micobacterias, etcétera, ¿ok? Y la proteómica, que voy a analizar, pues el proteoma de la bacteria, las proteínas de la bacteria, ¿ok? Para esta metodología molecular, utilizamos la metodología MALDI-TOF. La metodología MALDI-TOF ha crecido mucho desde hace 10 años, más o menos. Vamos a poner un tiempo determinado, 10 años. Obviamente empezó hace mucho tiempo atrás. Pero la metodología MALDI-TOF, que lo que significa en español es ionización y desorción por láser, asistida por una matriz por un tiempo de vuelo. Eso significa MALDI-TOF, ¿ok? Originalmente esta metodología de espectrometría de masas, ¿qué pasa? Los espectrómetros de masas se han utilizado o se utilizan para muchas cosas, básicamente para poder diferenciar súper bien alguna molécula, yo ando muy despistada, discúlpenme. Alguna molécula o alguna partícula muy específica, un solvente, etcétera. Algo que necesitemos identificar. Pero, ¿qué pasa aquí? Hace muchos años empezó a utilizar esta metodología para hacer identificación microbiana, porque obviamente es mucho más específico. Lo que pasaba con la espectrometría de masas inicial es que el láser que rompe básicamente, se usaban substratos pero orgánicos muy fuertes, y el láser rompía todo, entonces obtenían pues pedazotes de proteínas que no se podían analizar. Y después hacen o crean esta metodología que se conoce como de puntos suaves. Lo que hace es básicamente tener una identificación mucho más fina, poder identificar o crear partículas mucho más pequeñas y poder entonces hacer una mejor diferenciación de los microorganismos. Con los métodos moleculares, con la proteómica, con la metodología MALDI-TOF, puedo identificar, o sea, hay una base de datos como de 3,000 patógenos, ¿ok? A diferencia de fenotipos, o sea, fenotípica yo lo puedo identificar ya contando anaerobios y levaduras, probablemente 800, ¿no? Entonces la diferencia es mucha. ¿Qué pasan con estos métodos? El instrumento MALDI Biotyper Sirius System identifica microorganismos utilizando MALDI-TOF. ¿Qué hace? Busca una huella proteómica. Lo que analiza son proteínas ribosomales. Las proteínas ribosomales están mucho más conservadas y no se alteran por alguna característica de crecimiento. Imaginemos esto, un microorganismo que crece súper lento, que tiene mucho nivel de resistencia bacteriana y entonces le está costando tener una muy buena interacción con los medios de cultivo, incluso con la atmósfera en la que lo estoy incubando, crece muy lento. Estas proteínas ribosomales no van a tener afección, pero si yo meto este microorganismo a identificar de manera fenotípica, probablemente voy a tener problemas en la identificación, probablemente no me va a dar un buen resultado,
¿ok? Entonces, esto es muy importante, el por qué tenemos las metodologías de Malditov o por qué se han vuelto tan importantes, ¿ok? Los instrumentos Malditov se componen de tres, si lo vamos a ver así, de tres componentes. Primero tenemos la muestra, donde vamos a colocar una colonia, un poquito de mi colonia aislada, importante. Siempre vamos a partir de la placa. Coloco mi colonia, le pongo un ácido orgánico. A partir de eso, o un sustrato orgánico, le pongo, en este caso se llama ácido cinámico, funciona para cualquier metodología. Le pongo ácido cinámico y lo que hace es, pues, se llama matrix, nosotros lo conocemos como matrix o matriz, como le quieran decir, y cristaliza la muestra. Y después entra al analizador, bueno, a toda la parte del componente interno del instrumento, y lo que hace ahí es que hay un láser de nitrógeno que viene, llega, choca con la muestra y la rompe, literalmente pues rompe ese cristal, y lo que hace es liberar iones en forma gaseosa. Ahora lo que va a hacer el instrumento es, imaginemos que esta es la base donde tengo mi portaobjetos y aquí está mi detector, mi analizador. Aquí hay algo bien importante con este tema del analizador. El analizador puede tener dos polaridades, negativa o positiva. Los iones que yo estoy generando aquí pueden ser positivos o negativos, porque las proteínas no tienen carga. Lo que le da carga es el ácido cinámico, ¿ok? Entonces, una vez que yo le pongo carga y vuelan estos iones ya cargados, la mayoría de esos iones son positivos, ¿ok? Lo que se crea son positivos y negativos, se crean de los dos. Entonces, lo que yo estoy buscando es, lo que yo voy a evaluar es qué tanto tarda en llegar este ion en forma gaseosa desde aquí hasta acá. Eso es igual a masa, ¿ok? O sea, lo que tarda aquí a acá es igual a masa. Y entonces lo convierten en esto, en un espectro de masas, ¿vale? Estos espectros de masas a veces es bien complicado, por ejemplo, porque los instrumentos requieren de calibraciones. El instrumento Sirius, el MALDI Biotyper Sirius, hay como bastantes cosas. Uno es la metodología Malditov, dos es la parte del hardware que tienen los instrumentos, y tres es la parte del software, el cómo analiza los datos. Entonces hay muchas cosas que van a interferir en que los picos dentro de este espectro tengan una buena resolución. Una buena resolución es qué tan separados están. O sea, qué tan bien puedo identificar este pico de este pico. Porque si yo los tengo muy juntos y mi software no es tan bueno a lo mejor para diferenciarlo, probablemente lo puede contar como uno solo. O sea, cuando lo analiza, lo va a contar como uno solo, ¿ok? Lo que recibe el analizador obviamente son picos que vemos todos feos, y lo que vemos aquí es un espectro analizado, ¿ok? Ya es lo que hace el software. Entonces, lo que hace básicamente es comparar este espectro de masas contra una base de datos, analiza los picos que son más abundantes, abundancias que están más altos. Esto imaginen que son monedas. Imaginen que ustedes guardaran en su alcancía monedas de todas denominaciones, ¿ok? Y aquí las monedas más chiquitas, por ejemplo, ustedes tienen, no sé, guardaron 1,000 pesos. Y de esos 1,000 pesos había un montón de monedas de 5 pesos, poquitas de 10 pesos, de 2 pesos, de 1 peso y 50 centavos, 25 y lo que ustedes quieran, ¿ok? De eso básicamente son las masas, porque pesan diferente y esta es la abundancia que hay de esta masa específica. Al analizar ese espectro de masas me va a permitir diferenciar correctamente muchísima cantidad de microorganismos, entre ellos hongos filamentosos, bacterias, micobacterias, etcétera, ¿ok? ¿Alguna duda con el tema de Malditov? ¿De cómo analizan los datos? ¿Aquí presencial? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, me espero por si tienen alguna duda. Listo. Ahora entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de esta metodología MALDI Biotyper Sirius? El diagnóstico clínico, obviamente, identificación de productos farmacéuticos en la veterinaria, en el análisis de agua y en el análisis de alimentos y bebidas. Lo que vamos a buscar en estos casos, obviamente Malditov se utiliza para muchas cosas como lo hemos visto. En la parte del diagnóstico clínico busco hacer identificación de microorganismos, ¿ok? Y también de genes de resistencia, porque de repente dicen, oye, ¿y sirve? No todos los equipos lo hacen, o sea, no todos los equipos que tienen metodología Malditov lo hacen, pero sí ocurre, ¿ok? Ahora, este instrumento, MALDI Biotyper Sirius, si ustedes lo llegaran a ver por ahí en internet, hay dos versiones, está el Sirius, que es este, que es el que tienen aquí, y está el Sirius One.
El Sirius, que es este que está aquí, tiene polaridad negativa y positiva, por lo tanto la detección es mucho más eficaz y eso se considera que es un instrumento de identificación IVD. IVD, recuerden que si mi equipo tiene o mi producto tiene una certificación IVD, quiere decir que sirve para identificación in vitro, o sea que lo puedo utilizar en mi laboratorio para emitir un resultado de un paciente. Si solamente tiene el Sirius One, que es de un color gris, y así lo van a identificar, esta carcasa es de color azul, y el otro es una carcasita de color gris, es solamente polaridad negativa y se considera solo RUO, porque puede tener un poquito menos sensibilidad para poder diferenciar correctamente los espectros, ¿okay? Porque solamente detecta pues iones negativos. Ahora entonces, en este proceso de esta metodología MALDI-TOF, ¿qué puedo identificar? Toda la base de datos de bacterias generales con MBT-IVD, tengo identificación de micobacterias, hongos filamentosos y puedo hacer identificación de microorganismos a partir de un hemocultivo positivo. ¿Ok? Yo tengo mi hemocultivo positivo, tomo una pequeña muestra, hago un proceso que es con un kit y lo ingreso al instrumento y entonces me puede identificar el microorganismo que yo esté teniendo en ese hemocultivo. Obviamente, ¿qué va a pasar con los hemocultivos? Los hemocultivos es una de las muestras que más disgusto les causan a los médicos. ¿Por qué? Porque pues dicen que se tarda mucho, pues sí se tarda mucho, ¿no? Entonces vamos a depender de varias cosas, lo que hablábamos hace rato, la cantidad de muestra que estemos poniendo, la buena toma de muestra también, y obviamente si yo estoy teniendo un hemocultivo con una buena toma, probablemente a las 8, 12 horas, máximo 24, me podría estar dando positivo. A partir de eso, imaginen que yo preparo mi muestra y voy a decir 1 hora más, tengo mi resultado de identificación con Sirius, con la metodología MALDI-TOF, ¿ok? La lectura se hace en 1 minuto, menos de 1 minuto. O sea, la lectura por pocito son 20 segundos. Y en 20 segundos yo puedo tener mi resultado. Vamos a contar y vamos a aclarar. Tengo mi muestra, hay que sembrarla. Y después de sembrarla, tengo que hacer la identificación, ¿ok? Eso ya pasó 1 día. Y obviamente tengo que esperarme para hacer el antibiograma. Entonces, todo este proceso pasa para poder obtener un resultado, ¿va? Ahora entonces, vamos a comparar en un sentido en cuanto a precisión, rapidez, sensibilidad y especificidad de estos equipos. Identificación fenotípica. Lo que yo utilizo como una metodología es colorimetría o fluorescencia. Por ejemplo, este instrumento Microscan tiene paneles de fluorescencia. Hace la identificación por fluorescencia en solo 2 horas y media. Es una lectura súper rápida, ¿ok? Y por colorimetría se va a tardar 18 a 24 horas, porque le permite a la bacteria crecer, pasar un proceso completo de crecimiento. Recuerden que una bacteria siempre tiene como este pico de elevación, esta fase exponencial, y después se detiene su crecimiento, pero eso va a tardar después de 12 horas, ¿ok? Ahora, metodología MALDI-TOF. A partir de mi placa preparada, mi colonia aislada, lo que yo necesito es tomar un poquito, colocar en un portaobjetos, añadir Matrix, que es ácido cinámico, y después lo ingreso al equipo, aquí, ¿ok? Y el instrumento pues va a hacer su proceso, ¿vale? Esto, una vez que yo ingresé mi plaquita, si yo ingreso toda esta placa llena, que son 96, serían 95 aislamientos más un control calibrador, voy a obtener este resultado en 5 minutos, súper rápido, ¿ok? Porque la lectura es muy rápida, muy rápida. Va a depender mucho de la metodología, no todas las metodologías de MALDI-TOF son tan rápidas, tradicionalmente pueden tardar, no sé, 1 minuto por pocito, vamos a dejarlo así. Entonces, el Sirius, el MALDI Biotyper, la verdad es que es súper rápido, la lectura es muy rápida, ¿okay? ¿Qué pasa con la identificación fenotípica? Necesito hacer más pasos. Yo necesito preparar una suspensión bacteriana, después inocular mi panel, después llevarlo a incubar, esperar que se incube, hacer la lectura del panel ya agregando reactivos reveladores o el instrumento lo hace, y finalmente liberar mi resultado, ¿no? Entonces, obviamente eso se va a llevar 24 horas más. ¿Hay una ventaja? Pues sí hay una ventaja, ¿no? La ventaja que yo le daría y a la que yo me enfocaría es en el nivel de sensibilidad y especificidad de detección, en la capacidad que tengo de identificar no solo bacterias y no solo levaduras, sino puedo identificar hongos filamentosos de una manera mucho más fácil. Por ejemplo, con Bruker, ¿qué hago?
Lo que yo hago es tomo un hongo filamentoso con micelio joven, o sea, no necesito que crezca mucho, porque la validación del método con Bruker es micelio joven. Tomo un poquito, lo pongo en el portaobjetos, le agrego mis reactivos y lo proceso, ¿ok? Entonces, no necesito también, tengo mucho mejor control de mis placas, porque recuerden que el micelio mientras más viejito o mientras más tiempo tenga, de alguna u otra manera, pues es mucho más, genera más esporas y me hace mucho más daño. Obviamente tengo que trabajar en condiciones correctas de laboratorio, pero necesito micelio joven de apenas crecimiento y lo puedo procesar, ¿vale? Micobacterias. No hay un método fenotípico para identificarlo, todo va a ser biología molecular, pero pues también lo puedo hacer básicamente con el método de proteómico, ¿ok? Con Malditov. Levaduras, el nivel de sensibilidad para detectar levaduras es mucho mejor siempre con Bruker, siempre, ¿ok? Porque allá en el proceso fenotípico va a depender obviamente del crecimiento, si puse una buena cantidad de colonia o no la puse, y por ejemplo las nuevas especies, que es Candida auris, que en los últimos años ha tenido como mucha visión. Afortunadamente en México, o sea, no ha habido como casos así relevantes, pero sí hay en América Latina. A nivel fenotípico se identifica sí, mas sin embargo hay una alta incidencia de errores de identificación. ¿Por qué? Pues porque bioquímicamente es muy variable, o sea, Candida auris es muy variable en todas las bioquímicas y entonces eso no nos permite tener como mucha confianza en el resultado, porque me la puedo identificar como auris, emuloni, pseudomuloni, por ejemplo, aún así el instrumento automatizado diga que sí está en mi base de datos, como es tan inestable bioquímicamente, probablemente no me dé la identificación correcta. Entonces, si yo sospecho de una auris y si me da emuloni, probablemente pueda decir es una auris, ¿no? Pero si yo tengo un método de identificación por espectrometría de masas, el resultado es equivalente a biología molecular. O sea, si me está dando Candida auris, es Candida auris, no tengo como mayor duda con eso. Especificidad, sensibilidad y la precisión obviamente va a aumentar por mucho en identificación molecular. Sin embargo, las identificaciones fenotípicas no tienen nada de malo, son bastante buenas y va a depender obviamente de los paneles que trabaje. La rapidez, ahí sí no hay como comparativa, porque este es un instrumento bastante rápido, comparativa con la fenotípica, ¿okay? En el tema del antibiograma, aquí hay solamente retomarlo, es un punto muy importante. Concentración mínima inhibitoria es lo que yo tendría que emitir en un reporte antibiograma. Tradicionalmente para muchos siempre voy a utilizar Kirby-Bauer y son resultados cualitativos, pero los resultados cuantitativos para que yo pueda finalmente interpretar un antibiograma sensible, susceptible de dosis dependiente, intermedio o resistente, tendría que partir correctamente de una concentración mínima inhibitoria. Me da una mejor visión de los datos. Y voy a utilizar y voy a decir el concepto que es el concepto general de una concentración mínima inhibitoria. Es la menor concentración de antibiótico capaz de inhibir el crecimiento de 10 a las 5 bacterias por mililitro tras 18 a 24 horas de incubación. Es muy importante que se incube durante este tiempo para que un resultado de antibiograma sea lo más certero posible. Es decir, tenga una mayor sensibilidad y mayor especificidad. Siempre, ¿ok? Esa es una parte muy, muy, muy valiosa. ¿Qué pasa si yo tengo bacterias con una resistencia bacteriana importante? Va a crecer muy lento, la interacción in vitro va a ser muy poca y entonces si yo no me espero a un crecimiento de 18 a 24 horas, no me va a dar un resultado totalmente completo o a la realidad. Recuerden siempre que un antibiograma in vitro nunca es totalmente real. O sea, un antibiograma me va a dar un resultado lo más cercano posible a la realidad, pero la bacteria cuando está dentro del organismo siempre va a expresarse lo mejor que puede y entonces el tratamiento va a ser un poco distinto. Y justamente por eso tengo que tener un resultado lo más apegado a la realidad, es decir, tener una incubación completa de 18 a 24 horas para poder hacer una interpretación del antibiograma correcta, ¿ok? Ahora, esta es la tabla que les explicaba hace un ratito. CLSI pone estas tablas, ¿ok? Y dice, mira, este es un caso para enterobacteriales excluyendo a Salmonella y Shigella. El primer grupo de elección es ampicilina, cefazolina, cefotaxima. Esto le va a ayudar a los médicos, ¿ok? O sea, el médico dice,
Aparte hay guías de ITSA, por ejemplo, que ya son como un poquito mucho más enfoque clínico. Pero aquí dice, mira, lo que yo tendría que probar en este paciente que tiene una enterobacteria, tendría que empezar por darle tratamiento con ampicilina o algunas cefalosporinas, amoxicilina con clavulanato, etcétera. Gentamicina, cipro, levo, etcétera. Trimetoprim, ¿ok? Si es una enterobacteria de orina, primero me tengo que ir a cefazolina y a nitrofurantoína. Primero, ahí no existe cipro, porque normalmente a veces dan mucho cipro en orina, pero ahí no está como recomendado cipro para estos, para orina. Primero va cefazolina y nitrofurantoína, siempre para orina, ¿ok? Y como tercer grupo de opción, me voy a ir a fosfomicina. Fosfomicina solo sirve para Escherichia coli, nada más, no para otro grupo bacteriano. Un tema con fosfomicina. Esta ya es una tabla del manual de CLC. Aquí, ¿qué pasa con esa tabla? Me dice fosfomicina para orinas. Aquí me da la interpretación de acuerdo a un Kirby-Bauer y aquí me da la interpretación por MIC. Pero me dice, el único método aprobado para probar fosfomicina es por dilución en agar suplementado con glucosa 6-fosfato y bueno, la microdilución en caldo debería no ser realizada, ¿ok? O sea, los resultados con fosfomicina, si yo lo obtengo a partir de una microdilución en caldo, no son correctos. Tendría que hacerlo siempre por dilución en agar, ¿ok? Por eso algunos paneles no tienen fosfomicina. Esa es la razón, porque no se debe procesar, ¿ok? Entonces es muy importante que todas estas reglas estén cargadas obviamente en el software, que todos los equipos automatizados tienen estos softwares que se llaman expertos, que tienen estas reglas o deberían de tener estas reglas para poder tener una relación mejor con mi resultado. Y aquí ya nos vamos enfocando en, ya te interpreté tu antibiograma, pero el resultado que estás emitiendo va de acuerdo a lo que se pide por el análisis del microorganismo, sí o no. O sea, ¿puedo reportar ese antibiótico aunque probablemente sea incorrecto? Ahí va a depender obviamente del laboratorio. Tradicionalmente reportamos resultados en muchos laboratorios porque me pidieron el resultado, lo que hablamos hace rato de la biota normal, ¿ok? Pero hay datos que no deberían reportarse. Por ejemplo, para pseudomonas luego me dicen, oye, es que tu panel solo me da 9 antibióticos. Pues sí, es lo que pide CLCI, solo pide 9. O sea, no te va a dar todos, no te va a dar los 18 o los 22, porque no se necesitan, porque tienen resistencia natural, porque no es un antibiótico que es reactivo para pseudomonas, entonces no lo necesitas, solo necesitas esos 9 y ya. Si todo se sale resistente, pues sí hay que llorar un poco, ¿no? Y hay que probar algún otro antibiótico, que tradicionalmente es muy difícil con pseudomonas. Cuando ya están todo multiresistente, pues siempre se hacen combinaciones. Algo que me han preguntado mucho, siempre me preguntan, oiga, ¿y es necesario que yo reporte en mi antibiograma el valor de concentración mínima inhibitoria? O sea, ¿sí lo necesito? Sí. No, porque a veces solo reportábamos sensible, intermedio, resistente. Sí lo necesito. Específicamente para estos microorganismos que están aquí, pseudomonas, enterobacteriales, Fecium, Enterococcus faecium y Staphylococcus aureus. Y para estos antibióticos, ¿ok? Pero es de uso para todos. ¿Por qué? ¿Por qué para esos antibióticos específicos? Porque necesito en muchas ocasiones tomar el valor de MIC para poder hacer mezcla de antibióticos, o sea, una sinergia con algún otro antibiótico y poder dar un tratamiento correcto. Ahora, vamos al tema de lectura interpretada del antibiograma que hablábamos en un principio. Yo voy al microorganismo, lo identifico y finalmente hago la interpretación del antibiograma y reporto resultados. Eso es lo que yo hago en un laboratorio convencional. Pero yo no sé si esa bacteria tiene algún mecanismo de resistencia bacteriano, entonces lo que hacen los sistemas expertos, no todos lo hacen de la misma manera, eso es importante mencionarlo, pero el objetivo es buscar los fenotipos de resistencia e informar los resultados, pero ya expertizados o analizados, ¿ok? Por ejemplo, algunos equipos automatizados hacen una comparación con una base de datos específica, que pues no es como la actual, y algunos otros bases de datos como la ProAlertex lo que hace es analiza tu resultado que estás teniendo en ese momento de concentraciones mínimas inhibitorias y va en búsqueda de las reglas generales. Una beta-lactamasa de espectro extendido no tendrá, o sea, será resistente o tendrá concentraciones altas para estos antibióticos, entonces te voy a modificar el resultado, porque no necesitas este antibiótico porque tienes una beta-lactamasa, ¿sale? Eso es lo que hace, hacer como estas reglas de acuerdo al resultado que está viendo en ese momento. Este es un ejemplo, o sea, a final de cuentas tengo
Aquí, ¿qué pasa? ¿O cuál es la ventaja de métodos automatizados? Tengo mi identificación, tengo ahí notas que dice, tienes una beta-lactamasa confirmada. Es muy valioso que el método automatizado con el que ustedes trabajen verifiquen que todos los paneles en general de bacilos gram negativos tienen una prueba confirmatoria, no siempre es confirmatoria, de beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces solamente evalúen si su prueba sí es confirmatoria para poder entonces tomar en cuenta mucho más este proceso, ¿vale? Entonces siempre me dan notas aquí, me dice por ejemplo, oye, tienes resistencia a 3 clases de antibióticos, ¿no? Aquí tengo ahí una multiresistencia importante. Y bueno, me da algunas otras notas y de este lado tengo, mira, tienes una beta-lactamasa, una beta-lactamasa, una beta-lactamasa, por eso te estoy reinterpretando algunos resultados o bloqueando algunos resultados, ¿ok? Hay antibióticos que no salen ahí, si se fijan, no salen interpretados porque no se necesita, ¿ok? También, por ejemplo, hay muchos casos donde el resultado, lo correcto es, te voy a emitir un resultado o un reporte de resultado de acuerdo al microorganismo y de acuerdo al tipo de muestra, ¿ok? O sea, Pseudomonas puede que necesite 9 antibióticos, pero para expectoraciones solo necesita 5, un ejemplo, Entonces, hay que eliminar antibióticos de acuerdo al tipo de muestra. Y eso le va a permitir al médico dar un resultado mucho más enfocado. Entonces, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué toda esta metodología y la tecnología termina siendo importante? Yo tengo una identificación fenotípica o una identificación por Malditov, ¿no? Tengo que hacer mi antibiograma, que siguen siendo métodos tradicionales. A partir de mi antibiograma es muy valioso que yo tenga una correcta lectura interpretada del antibiograma con los expertos de mi sistema. Y si yo no lo hago de manera automatizada, tendría que hacer esta confirmación de métodos de manera manual, ¿no? Hacer igual Kirby-Bauer con Sensidiscos, de acuerdo a lo que marcan los manuales, en este caso de CLSI. ¿Para qué? Para buscar algunas de estas resistencias. Las más importantes. Beta-lactamasa de espectro extendido. Pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente. Resistencia a carbapenems en Acinetobacter y enterobacterias. Resistencia a meticilina en Staphylococcus aureus. Puse esas básicamente porque aparte de todo han tenido este reporte general es de 2019, lo emitió CDC en 2019. En el 2021 hizo una actualización post pandemia donde estos que les remarco en rojo tuvieron un incremento de incidencia, ¿ok? CDC no ha sacado como tal otro reporte, es lo que tenemos básicamente como una comparativa. Entonces, vean, aquí les hablaba de Neisseria gonorrhoeae con resistencia, casi en general a muchos antibióticos. Entonces, es importante por eso hacer el antibiograma. La resistencia a carbapenems, recuerden que se dan por 2 vías, por impermeabilidad y por la presencia de carbapenemasas. Las beta-lactamasas podemos dividirlo en beta-lactamasas de espectro extendido, resistentes a inhibidores, carbapenemasas, por ejemplo, está ahí, y las otras que son AMPS, ¿ok? Entonces, la resistencia a carbapenems se puede dar por impermeabilidad debido a otras enzimas, es decir, el antibiótico no puede llegar a ejercer su efecto porque está ahí, hay muchísima cantidad de enzima que no le permite llegar hasta ejercer su efecto. O porque la bacteria produce enzimas que se llaman carbapenemasas. ¿Por qué son importantes? Porque las carbapenemasas se diseminan bastante fácil de persona a persona, si no me lavo las manos, si yo estoy en un hospital o en una clínica o al lado de un paciente que sí tiene una carbapenemasa y yo no tengo, pero pues al momento de hacer la revisión de los pacientes, si no me lavo bien las manos, si no hago intercambio de guantes, etcétera, etcétera, se diseminan muy fácilmente y se diseminan entre distintos microorganismos. O sea, las bacterias no dicen, ay no, tú eres un coco, ya no te quiero. O sea, él dice, yo donde puede entrar, ahí me quedo, ¿sale? Y muchos son diseminadas por plásmidos, por lo tanto es mucho más fácil. Entonces, para estos puntos, poder tener un sistema automatizado que me dé como estas notitas de decir, oye, ya tienes resistencia a 3 grupos de antibióticos, oye, tienes una probable carbapenemasa o resistencia a carbapenems. Los métodos para identificar, ahorita yo me equivoqué, dije, tienes resistencia a carbapenemasa. Para poder confirmar la presencia de carbapenemasas, tiene que hacerse por métodos moleculares o por métodos tradicionales colorimétricos, ¿ok? Para poder identificar que tiene una carbapenemasa y después, por métodos moleculares, poder diferenciar qué tipo de carbapenemasa es.
Ningún método fenotípico o algún panel in vitro tiene la suficiente sensibilidad o especificidad para poderme dar un resultado confirmatorio. Y esa es una parte bastante importante, ¿ok? Bastante valiosa. Entonces, tomando en cuenta todo esto, el que yo pueda trabajar con equipos automatizados que me den un reconocimiento o una identificación mucho más rápida y un antibiograma mucho más exacto, me va a permitir poder trabajar con eso. ¿Cuáles son las ventajas en este tema de informe clínico? Por ejemplo, en los paneles yo voy a poder tener una prueba confirmatoria para búsqueda de beta-lactamasa de espectro extendido. Voy a tener un screening de cefoxitina para probablemente determinar la resistencia a oxacilina, que conocemos como MRSA, por ejemplo, ¿no? Tengo un screening de resistencia inducible a los aminoglucósidos y estos de resistencia inducible a clindamicina para poder verificar que el tratamiento que le voy a dar al paciente, el médico, sea funcional. ¿Okay? Todo esto es un soporte que yo entrego como resultado final y el médico lo toma, lo revisa, lo analiza y a partir de eso debería ejecutar de acuerdo a los antibióticos seleccionados u orientados por tipo de muestra. Y aquí tengo, por ejemplo, un ejercicio. O sea, me dice, mira, aquí este microorganismo es posiblemente intermedio resistente a imipenem. Tengo unas enterobacterias resistentes a 3 clases de antibióticos. Tengo resistencia a 4 clases de antibióticos con carbapenem. No se ve, pero con carbapenemasa le pone ahí, pero es por resistencia a carbapenems. Y me da como probable producción de KPC. ¿Ok? KPC es una carbapenemasa. Y eso lo hace de acuerdo a las concentraciones que salen de los carbapenémicos. Entonces, no me está confirmando que tengo, pero me está diciendo, oye, probablemente tienes y entonces búscala. Si tienes la capacidad en tu laboratorio para poder realizarlo, hazlo. Si no, simplemente al menos infórmalo. ¿Ok? Eso es muy valioso. ¿Y qué ventajas tengo? O sea, ya hablamos del tema de antibiograma. Yo tengo mi antibiograma, tengo este resultado, los softwares me dan un probable análisis de datos, pero imagínense que ustedes tienen un espectro de masas donde pueden hacer detección de hidrólisis de carbapenems para enterobacteriales, Pseudomonas acinetobacter, y determinación de actividad hidrolítica de beta-lactamasas. O también pueden determinar la presencia de carbapenemasas. O pueden determinar la presencia de lípido A en los instrumentos. Es decir, yo te puedo decir, en tu misma muestra que tú estás procesando, que es una Escherichia coli con carbapenemasa, o es una Escherichia coli con cefalosporinasa, o que esa Escherichia coli tiene resistencia a polimixina. Entonces, la ventaja que me dan estos instrumentos automatizados hoy día es que además de identificar, me da una probable, o sea, me confirma la presencia de ciertos genes de resistencia o de ciertas resistencias bacterianas, ¿ok? Entonces, en comparativa, la parte fenotípica de identificación, pues me da básicamente género y especie. Avanzamos con el antibiograma, que termina siendo totalmente tradicional por microdilución en caldo. Mis paneles me van a dar un resultado de MIC, o de concentración mínima inhibitoria. La interpretación y el software en conjunto me va a analizar mi reporte para decir, probablemente tienes una resistencia, cuidado. Y si yo tengo el plus de tener un equipo automatizado por metodología Malditov, aparte de todo, de la identificación, me va a decir, oye, tienes que hacer tu antibiograma, porque lo tienes que hacer para reportarlo, pero fíjate que tienes alguna de estas resistencias. Entonces, eso ya es un resultado súper valioso y súper añadido al resultado del paciente. ¿Okay? En conclusiones, los sistemas, aquí obviamente, pues estoy hablando del equipo de Beckman, pero los sistemas fenotípicos, los sistemas Walkaway, tienen lectura de paneles por punto final, lo que asegura una mayor sensibilidad y especificidad para identificación y para antibiograma. La liberación de resultados se da en 24 horas después de la incubación del panel. La realización de las pruebas de screening y confirmatoria para búsqueda de resistencias bacterianas las tiene, están completas, y obviamente el análisis de resultado de antibiograma siempre está basado en los resultados reales obtenidos durante la realización del antibiograma. Es una parte súper importante. Y un solo panel cubre la mayor cantidad del rango de antibióticos que cubre o que pide SLSI para bacilos gram negativos, para cocos gram positivos. Los sistemas Bruker identifican un mayor rango de microorganismos, prácticamente puedo identificar pues, casi todo, en un tiempo muy corto, con un 98% de sensibilidad, identificación de bacilos gram negativos y cocos gram positivos a partir del hemocultivo positivo, con un 98% de sensibilidad. Puedo determinar resistencias bacterianas y puedo hacer esta lectura en aproximadamente 5 minutos, lo que platicábamos hace un rato. Y obviamente hay algo bien valioso.
Los espectros de masas tradicionalmente, lo que siempre se va a analizar en un rango de 2000 a 20.000 Daltons, ¿ok? Eso es lo que se analiza en un espectro de masas. Alguna metodología Maltitov, por ejemplo, solo analiza dentro de un espacio mucho más corto. La metodología Bruker lo que hace es analizar desde 2000, el pico que dio en 2000, hasta si hay un pico cerca de 20.000. Las levaduras, los hongos filamentosos, los estreptococos y las micobacterias tradicionalmente tienen picos o muy bajitos o muy altos. Y eso me da obviamente una mayor sensibilidad de identificación, ¿ok? Entonces, eso es una parte súper valiosa. Entonces, en conclusión, básicamente la integración de tecnologías es una parte súper importante. La integración de las tecnologías agiliza los procesos. Una tecnología nunca va a ser competencia de otra, simplemente es una integración de lo que me va a dar a mi laboratorio, lo que me va a ayudar a mi proceso y lo que este equipo también me va a ayudar a mi proceso. Siempre van a ser integración y nunca va a ser competencia. Es decir, incluso si yo tengo un equipo de, no sé, un GeneXpert o otro equipo de biología molecular, a lo mejor digo, ¿sabes qué es que es competencia del MALDI? No es competencia, ¿sabes? Porque yo puedo identificar una micobacteria con MALDI, pero también puedo identificar la micobacteria con biología molecular. ¿Qué es lo que me conviene más? A lo mejor a un paciente o un médico le mando un resultado, pero una metodología cuesta más que otra para identificar. Entonces, obviamente no es como una competencia, simplemente es en qué nos podemos ayudar para, obviamente, aumentar la velocidad, la exactitud y la eficiencia de mis resultados. Y bueno, este es prácticamente lo que hacemos como reducción. No lo cambié al español porque ya es como imagen como tal corporativa. Lo que aquí básicamente lo que se enfoca en esto es Bruker Maltitov en comparativa con Coalcaway, lo que hace es disminuir el tiempo de reporte de una emisión de resultados, entendiéndolo en la parte hospitalaria, desde ese punto de vista. Puede identificar hasta el 96% de los aislados clínicos. Una parte súper importante es la validación que se tiene ante FDA de esos microorganismos, ¿ok? Ya, finalmente es todo. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, a la química. Vamos a agradecerle por estos grandes conocimientos que nos trajo el día de hoy. También vamos a iniciar con lo que son algunas preguntas, si es que la audiencia virtual tiene. Estoy aquí muy atento. Y en la audiencia presencial, no sé si tenemos alguna duda. Es el momento de hablar. Muy bien. Yo tengo una duda. Vi que el MALDI hace la identificación de las SARS, los Staphylococcus aureus metilino resistentes. Creo que vi en una diapositiva. Voy a regresar esa para verlo aquí. Parte. No. O sea, aquí se enfoca casi todo en enterobacterias. Es detección de carbapenemasas, cefalosporinasa, carbapenemasas en general y cefalosporinasas, pero son todos para enterobacteriales. Ok. En su otra diapositiva sí estaba lo de Staphylococcus aureus. Ajá. Ya sé en cuál. ¿En esta? No, más. ¿Más atrás? Sí, un poquito. Ahí. Aquí están las metilino resistentes. No, estas son como las principales amenazas que hay que tener en cuenta para tratarlo. O sea, la resistencia a meticilina prácticamente en el laboratorio lo puedo determinar con el screening de cefoxitina y oxacilina, ¿ok? El gen que es MECA, prácticamente la oxacilina, el gen MECA es un gen inducido, es un gen inducible. También es un gen que siempre está presente en la bacteria, pero es básicamente un gen inducible. ¿Eso qué quiere decir? En presencia del inductor se va a expresar, ¿ok? Cuando está este gen activo en presencia de oxacilina, que es el inductor, el gen pues produce estas PBP2A, se activa y hace como esta producción enzimática bastante elevada. Pero cefoxitina es un mejor inductor del gen. Entonces, digamos que el método para terminaría siendo, llamémoslo fenotípico, en el sentido de un antibiograma convencional. Hay métodos por biología molecular que hacen la búsqueda directa del gen, de la presencia de MEC-A o MEC-C, también se busca, pero más que nada por MALDI, MALDI se va a enfocar siempre como en enterobacterias, que es lo que más tiene como incidencia, ¿no? Desde ese punto de vista. Sí. No sé si tenemos alguna otra duda. Todo normal. Ni la audiencia virtual. Bueno, agradecemos su participación, su acompañamiento. Me gustaría cerrar con un nuevo aplauso para la química. Gracias. Para ustedes también.
y nos llevamos. ¿Dónde pueden visitar el Maldi, Química? Pues en Microtec. En Microtec, exacto. En Microtec tenemos ya un Maldi, de hecho son dos. Ya tenemos el Maldi Biotaper Sirius y pues tenemos una gran amplia variedad de estudios clínicos que estamos ofertando justo en contribución del diagnóstico de los pacientes. Pues agradecemos a todos, nos estaríamos viendo a las 2 de la tarde para la ponencia de hemocultivos y a través de indicadores, ¿vale? Muchas gracias, bonita tarde. Muchísimas gracias.